Muy buenas compañeros y queridos ingenieros, a todos los que van a este video. Espero que tengan un gran día hoy. Si están aquí en este video es porque necesitan aprender a cómo medir la corriente y el voltaje en el programa de Multisig. En este video les vamos a compartir cómo medimos nosotros el voltaje y la corriente en un circuito serie y un circuito en paralelo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar y somos del programa de Ingeniería Electrónica. Nos vemos en el video. Bueno amigos y amigas, ahora vamos a medir la corriente en nuestro circuito en paralelo. Recuerden que para medir la corriente en un circuito es necesario cortar nuestro circuito y colocar el multímetro, es decir, el multímetro va a ser las veces de un puente hacia la resistencia. Como pueden ver en nuestra pantalla, colocamos la patica positiva a la fuente de voltaje y la patica negativa al extremo de la resistencia. Y así vamos a hacer en cada una de nuestras resistencias. Presten mucha atención. Bueno, ya acabamos de colocar el multímetro en cada una de nuestras resistencias, como lo pudieron observar. Entonces ahora abrimos la pestaña de cada multímetro y ponemos a correr nuestro programa y nos mostrará el resultado de la corriente consumida por cada una de nuestras resistencias. Ya tenemos el resultado y ya lo pueden ver en nuestra pantalla. Bueno, ahora vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias, pero esta vez va a ser en un circuito en serie. La ley dice que en un circuito en serie el voltaje va a ser diferente en cada una de las resistencias. Eso lo pondremos a prueba aquí para ver si esa ley se cumple en nuestro programa o estamos equivocados. Como les había enseñado anteriormente, para medir el voltaje se coloca una patica de multímetro a cada extremo de la resistencia, como lo pueden ver en el video. Listo amigos, ya vemos cada multímetro pegado a cada una de las resistencias. Ahora corremos el programa y vemos si esta ley se puede cumplir o no. Como pueden ver, cada resistencia tiene su valor de voltaje. Para poder cumplir esta ley, para poder verificar de que sí es verdadera, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar el voltaje de cada una de nuestras resistencias. En este caso tenemos 3 resistencias y 3 valores, y si lo sumamos el valor que nos tiene que dar es 5 voltios, y 5 voltios equivale a la fuente de alimentación. Bueno, yo les explicaré cómo medir corriente y voltaje en un circuito mixto. En este caso mediremos primero lo que sería voltaje, que lo haríamos de la siguiente forma, que sería cada polaridad del multímetro a cada lado de cada resistencia, como lo hacemos aquí en este momento. Y así lo realizamos para cada una de las resistencias y obtenemos el valor de cada voltaje. Aquí podemos evidenciar cada uno de los voltajes arrojados por cada resistencia gracias a los multímetros puestos en esta disposición. Ahora continuaremos con lo que sería la medición de corriente para cada resistencia en un circuito mixto. Para medir la corriente, en este caso, lo que hacemos es interrumpir el circuito con el multímetro. Aquí quitamos este multímetro para evidenciar que conectamos la pata positiva al positivo de la fuente y el negativo a la resistencia, y así interrumpimos en cada una de las resistencias para poder obtener el valor de nuestra corriente. Aquí podemos evidenciar que nos arroja nuestros resultados de corriente. Y esta es la forma de medir corriente y voltaje en un circuito mixto. Buenas. Bueno,
Hola, mi nombre es Hanna y te voy a enseñar a cómo medir la corriente y el voltaje en un circuito mixto. Como explicaron anteriormente mis compañeros, pues ya como tal, si te quedaste hasta este punto de este video, es porque has visto las explicaciones anteriores. Por esto, me tomé el atrevimiento pues ya de hacer el circuito completo y solamente te voy a enseñar a cómo medir el voltaje en la resistencia 1. Para esto, de este circuito podemos observar que tiene 3 fuentes de voltaje. Para medir el voltaje, conectamos el multímetro a cada extremo de la resistencia, es decir, la parte positiva del multímetro a la parte positiva de la resistencia y la parte negativa a la parte negativa de la resistencia. Corremos el programa y a continuación podrás ver los resultados de los voltajes en cada resistencia. Recuerda que no debes de preocuparte por cuando tienes un valor en negativo, porque simplemente debes invertir la posición de las partículas del multímetro y listo. A continuación te voy a explicar cómo medir la corriente en este mismo circuito. Entonces, ya teniendo claro cómo se mide el voltaje, pasaremos para medir la corriente, tenemos que interrumpir una parte del circuito, que en este caso yo interrumpí la parte positiva y conecto la parte positiva del multímetro a la parte positiva de la resistencia y la parte negativa del multímetro a la parte negativa de la resistencia, como lo había mencionado anteriormente. Recuerda tener en cuenta la polaridad del circuito y corremos el programa. Y podrás observar en cada resistencia los resultados de la corriente. Espero que este video te haya servido de mucho y te dejo con mi siguiente compañero. Hasta la próxima. Muy bien, si ya sabes cómo tomar lo que es la corriente y el voltaje en un circuito tanto serie como paralelo, mediante el programa Multisim, yo, Yermin Romero, te voy a explicar cómo lo puedes tomar la potencia en cada uno de esos circuitos. Básicamente es lo mismo como lo puedes ver en pantalla. Voy a hacer una breve desconexión para explicarte cómo se conectan y para no alargar tanto el video, ya lo tengo montado. Entonces, para medir la potencia, lo primordial que vamos a hacer es buscar en la barra lateral derecha este pequeño componente que se llama With Meter, que te va a salir esto. Como tú lo podrías decir, es un multímetro pegado a un multímetro para la corriente, tanto de voltaje como corriente. Así es como se mide. Recordemos que en estas unidades, conforme estas dos unidades, se da lo que es la potencia. Entonces, al grano. Para hacerlo, simplemente interrumpimos el circuito y vamos a conectar la parte que te aparece como corriente, que es esta a la derecha, la vas a conectar como si estuvieras midiendo la corriente en un circuito normal, que ya lo viste anteriormente. Sería el positivo aquí a la fuente y el negativo a la resistencia para unir nuevamente el circuito. ¿Y qué hacemos con el otro que está aquí? Es muy sencillo, no te alarmes. Para medir, de complementar este ejercicio, vamos a medir la otra parte. Es como yo te lo dije anteriormente, aquí aparece el voltaje. Mídelo como si estuvieras midiendo voltaje. Entonces sería positivo al positivo de la resistencia y negativo al negativo. Este mismo proceso lo vamos a aplicar para cada una de las resistencias a las que queramos averiguarle la potencia. Como te dije, ves voltaje y corriente en un mismo multímetro que se llama Wattmeter. Entonces vas a conectar para corriente como si lo estuvieras midiendo así y para voltaje. Eso es todo. Ya podemos abrir las ventanas con doble clic y podremos poner a correr el programa para saber el valor de cada una de las resistencias, como te lo muestro en pantalla. Un dato curioso, este programa Multisim siempre te va a lanzar los valores en enteros.
es muy poco probable que veas un valor en decimal, por ejemplo, lo que debería dar en el primero, que serían 0.26 o 0.26 watts. ¿Qué hace el programa? No te lanza decimales, sino que te lo expresa en una escala más mínima para que sean números enteros. Por ejemplo, aquí te lo expresa en 264 miliwatts, acá 72 miliwatts y acá 48 miliwatts para la tercera resistencia. Perfecto. Una vez tomemos la potencia en lo que es un circuito en paralelo, que fue el que te presenté en pantalla, vamos a verlo en serio. Es básicamente lo mismo, por no decir que es lo mismo. Ya lo armé para no alargar el video. Entonces, para el circuito en serie aplicamos lo mismo que cuando lo hicimos en el paralelo, solo que pues este está en serie. Entonces voy a dejar de ejecutar porque el programa no me deja ejecutar otro nuevo tablero, sino si tengo uno ejecutando. Entonces interrumpo aquí, acá. Voy a quitar todo este cableado para que entiendas cómo debes medirlo. Lo mismo como te dije anteriormente. Entonces tomamos la parte donde vemos que está una I que es de corriente y lo tomamos como midiendo la corriente en el circuito, positivo al positivo, y reunimos el circuito con el negativo al negativo de la resistencia. Luego medimos el voltaje, positivo al positivo de la resistencia y el negativo a la negativa. De este modo tendríamos ya la potencia de este circuito para esta resistencia. Así lo hacemos con cada una de las resistencias. Recuerda que si es en serie es mucho más sencillo, ya aprendiste cómo medir la corriente y el voltaje en un circuito en serie en paralelo, así que esto te resultará súper fácil. Mogollo. Corro el programa nuevamente para corroborar que esos sean los verdaderos datos y como puedes ver, ya está. Lo que te dije anteriormente, aquí me lo habría expresado en una escala muy mínima. No lo expresó en miliwatts porque sería en decimales, entonces mucho más mínima que microwatts para expresarlo en número entero. 938.26 para la primera y la segunda, y para la tercera tenemos una potencia de 1.54 miliwatts. Muchas gracias, eso es todo y espero que hayas aprendido lo suficiente como para hacerlo tú solo en casa. Hasta la próxima.